de macroeconomía. Eh, Hoy les quiero contar acerca del flujo circular del ingreso-gasto. ¿Por qué voy a empezar a hablarles de esto? Flujo circular del ingreso-gasto. Porque es primordial para entender cómo funcionan los mercados financieros y también es primordial para entender cómo funciona la medición del Producto Interno Bruto. Entonces vamos a ver, muchachos, cómo es que el dinero y los recursos comienzan a circular en la economía. ¿Cuáles son los modelos que explican la circulación de los bienes, de los factores de producción, de los ingresos entre dos categorías que vamos a definir enseguida, entre las familias y los negocios? Bueno, antes que nada, ustedes saben que es un modelo, ¿cierto? Yo les expliqué la clase pasada, ¿cierto? ¿O no? ¿Les explico qué es un modelo? ¿O alguien me quiere contar? Bueno, un modelo en ciencias sociales, todas las ciencias sociales, es una explicación de la realidad. Es como una maqueta pequeña donde se colocan distintos conceptos que intentan explicar una realidad que tiene muchas aristas, tiene muchas variables. Bueno, pues lo que intenta uno hacer con un modelo es explicar a la mínima expresión lo que es la realidad, una maqueta pequeña de lo que somos todos. Entonces, hay un modelo pequeño que se llama el flujo circular del ingreso-gasto, que intenta explicar cómo es que las familias y los negocios interactúan para intercambiar factores, para intercambiar bienes, intercambiar dinero, y esto cómo mantiene la economía no solo a flote, sino que la hace crecer. Listo. Entonces, vamos a explicar primero, a grandes rasgos, cómo es que funciona el flujo circular. Luego, vamos a explicar cómo es que funciona el mercado de factores que van a dar pie a lo que la próxima semana vamos a conocer como el mercado bursátil. Y luego vamos a ver cómo es el mercado de bienes y servicios. Eso vamos a verlo en esta unidad. Bueno, primero, entonces, como les he explicado ahora, vamos a hablar de flujo circular de ingreso-gasto. Vamos a hablar entonces de un modelo, una explicación reducida de una realidad que tiene muchas variables. Entonces, para poder reducir la realidad, vamos a decir que hay dos categorías principales que son las familias y son los negocios. Ellas dos interactúan para intercambiar distintas cosas. ¿Cuáles cosas? Van a intercambiar entre estas dos categorías bienes y servicios necesarios para que las familias se mantengan, para que vivan, para que se reproduzcan, para que vivan y trabajen, se preparen, estudien. Y estas familias, como al recibir estos bienes y servicios necesarios para la reproducción de la especie, otorgan a las empresas activos y recursos necesarios para que las empresas funcionen y puedan producir todas estas bienes y servicios y a la vez generen ganancias para sus dueños. Estos dos intercambios se llaman flujo de bienes y servicios que van de parte de las empresas hacia las familias, con la contraprestación de que las familias otorguen a las empresas un flujo monetario. Este flujo monetario, aquí vamos a verlo enseguida. Ahora bien, muchachos, como en realidad el flujo monetario es un reflejo de lo que en verdad las familias le dan a las empresas. O mejor dicho, las empresas no otorgan bienes y servicios tan solo por el flujo monetario, sino por lo que ese flujo monetario representa en bienes reales. ¿Qué es lo que en realidad las familias le otorgan a las empresas? Le otorgan trabajo, tierra, recursos naturales y activos financieros. En el flujo de bienes y servicios, las familias venden ese uso de los factores de producción a las empresas. Este es el verdadero pago que hacemos como nosotros, como familias, a las empresas por los bienes que ellos nos dan.
ellos nos dan bienes y servicios finales y nosotros le otorgamos todos los factores necesarios para que esas empresas mantengan produciendo. El primero de todos, pues, es obviamente el capital humano, el esfuerzo, la labor, pero el conocimiento, el trabajo implícito de todas nuestras actividades y también los recursos que nos pertenecen a nosotros como una tierra, un espacio, una, algún recurso natural que tengamos, o si no es de nuestra propiedad privada, sino que es una propiedad común, tal como son los hidrocarburos en Colombia, que son propiedad de todos los colombianos, pues se otorgan a las empresas para que las empresas pues los incluyan en sus procesos productivos y generen mercancías. Pero como nosotros también somos ahorradores, o sea, tenemos algo de pensión, algo de pronto si nos alcanza la plática y generamos algún ahorro para invertirlo o digamos o para guardarlo en el banco y que el banco lo maneje. Podemos decir que esta es nuestra oferta para que las empresas la tomen y con estos recursos y comiencen a ampliar sus plantas o mantengan sus plantas y puedan ir y producir las mercancías. Hasta ahora me están entendiendo cuáles son las dos categorías principales de este modelo, familias y negocios. Esa es como la reducción de la realidad aquí, que nos explica cómo es que la economía comienza a transar bienes y factores de producción. ¿Hasta ahora me entienden? Sí, profe. Sí, señor. Bueno, Sí, señor. gracias. Ahora, las empresas demandan recursos permanentemente, demandan recursos de las familias permanentemente, demandan factores de producción para elaborar sus bienes y servicios. Ahora, esta decisión de demandar recursos financieros o demandar recursos naturales o demandar trabajadores, de todos los recursos que necesitan pues para producir, dependerá en primer lugar cuando una empresa entra a un mercado, del beneficio marginal. Ustedes vieron eso en microeconomía. ¿Cuál es el beneficio que se obtiene por la última mercancía vendida en el mercado? Si ve que el beneficio es nulo, entonces decidirá como que reevaluar si está en el mercado o no. Si el beneficio, porque el beneficio puede ser negativo, llegase a ser negativo, si el beneficio, es decir, que la empresa tiene muchos más costos que, que ingresos, entonces decide bajar su cantidad de producción o salir del mercado. Y si los beneficios son positivos, pues decide vincularse más en el mercado, o crecer pues para poder expandir sus plantas y todo. Eso es lo primero que va a ser el primer factor de decisión. ¿Cuál es el beneficio marginal de estar en el mercado? Si es positivo, se queda, si es negativo, pues necesita reajustar y si es cero, pues como que está en equilibrio. Ahora, ¿cómo cambiaría también esta decisión por factores externos, más allá de lo del beneficio marginal? ¿Qué otras situaciones se podrían dar en el mercado o en los mercados que llevarían a que la empresa demandara menos recursos o más recursos? Entonces ahí entran otros factores exógenos como son los cambios en el precio del producto que la empresa elabora. Si en el mercado la empresa está viendo, hombre, este producto me está bajando mucho el precio, ¿qué hago? Me está afectando el beneficio marginal. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues entonces ahí eso va a afectar también la demanda de los recursos. Va a ver si requiere menos personal, si requiere menos capital financiero. Bueno, eso le va a afectar esto. O si el precio comienza a subir, pues va a demandar mayor cantidad de recursos. Claro está, ¿cierto? Pero también la demanda de recursos se puede ver afectada por varias cosas, como son los cambios en la productividad de los trabajadores. Ustedes, como vieron en microeconomía, vieron que los trabajadores no siempre mantienen la misma productividad, ¿no? Hay cambios dependiendo de la relación que hay entre el trabajador y el capital. Si un trabajador se enfrenta a una empresa que tiene poca
poca instalación de capital, poca instalación de maquinaria, su productividad es muy alta. No sé si ustedes lo entendieron eso en microeconomía. Entre más, si el trabajador se enfrenta a mucha maquinaria y tiene la capacidad pues, de estar en muchas máquinas y hacer muchas labores, su productividad es mucho más alta de lo que usted vería en un trabajador que está repleto de otros, o está acompañado de muchos otros trabajadores y poca maquinaria. ¿Se entendieron eso de microeconomía, cierto? La productividad marginal del trabajo. ¿No? Nadie me dice si sí o no. ¿Entendieron eso? ¿Entendieron microeconomía? ¿O lo entienden ahora? O sea, la productividad de los trabajadores va a cambiar cuando cambie la relación capital-trabajo. Entre más capital haya, mayor va a ser la productividad del trabajador. Y a la vez, cuando la calidad del trabajador aumenta, también aumenta su productividad, aumenta pues su educación, su experiencia, todo esto va aumentando su productividad. Entonces, todas estas cosas le van cambiando también a las empresas su demanda de recursos. ¿Cuánto va a demandar de recursos después? ¿Cuánto voy a requerir yo de trabajadores? ¿Cuánto va a requerir de máquinas? Va a depender mucho de cuál es la relación capital-trabajo dentro de la empresa y a la vez cuál va a ser la calidad de los trabajadores. Yo quiero hacerles esta pregunta, no sé si a ustedes ya se las hice, pero de pronto no se acuerdan. ¿Ustedes saben cuál es el país con más robots en el mundo? Bueno, hasta hace 2 años era, no doctor pero no creo que haya cambiado mucho. ¿Saben cuál es el país con más robots en todo el mundo? ¿Sí o no? De pronto China o Japón, Corea. Cerca, cerca, Corea. Corea del Sur, claro. Ah, sí, Corea del Sur. Sí, sí. Ahora, ¿ustedes saben cuál es la tasa de desempleo allá? Ustedes creerían que muy alta, ¿cierto? ¿O qué creen? Si hay tantos robots, ¿qué piensan ustedes que es la tasa de desempleo allá? Hmm. A ver, muchachos, participamos más, que yo me siento como una No, sesión espiritista. ¿Están ahí? Tóquenme sí. la mesa. No, háblenme, por favor. ¿Qué creerían ustedes que es la tasa de desempleo allá en Corea del Sur con tanto robot? Puede que sea también baja, profe. ¿Por qué crees tú que sea baja? Pues no, los robots no se van a poder funcionar siempre solos. Claro, Puede ser una opción, claro. pero Profe, también creo que el 2%, si no estoy mal, algo así como el 2 o el 4% de desempleo en Corea. Entonces es bajo, ¿cierto? Sí, señor. Sí, es bajo. Es bajo. Entonces, y también los salarios, ¿cómo son en Corea? ¿Cómo creen que sean los salarios allá? Bueno, entonces les cuento, los salarios son muy altos. ¿Por qué? Porque, primero, la relación capital-trabajo allá es muy alta, es decir, hay mucho capital, como les decía, hay mucho robot, hay mucha maquinaria, pero el número de trabajadores no es tan alto como es el capital, no es como nuestros países de Latinoamérica, donde el capital es relativamente bajo y hay alta mano de obra. Entonces, cuando esta relación, esta división entre el capital-trabajo siempre tiende a ser dar un número muy alto, es decir, hay mucho capital en comparación con el número de trabajadores, entonces cada trabajador es mucho más apreciado. Y además, cada trabajador
tiene las capacidades pues para ir a un mercado y ver a una empresa decir, necesito muchos trabajadores y muy capacitados porque necesito máquina, que me maneje mucha cantidad de maquinaria, entonces este trabajador tiene la capacidad de poder negociar un salario mucho más alto, a comparación de otros tipos de mercados donde hay menos maquinaria, hay un montón de trabajadores y esos trabajadores entonces se pelean por tener recursos con los que trabajar. Entonces, esta relación cada vez, entre más alta sea, va a generar ante los trabajadores mayor capacidad de salario. Bueno, eso por un lado. Pero entonces lo que les estoy diciendo es que estas productividades van a también a dar como resultado un cambio en la productividad de los trabajadores, va a dar como resultado un cambio en la demanda de los recursos por parte de las empresas. Entre más capacitados sean los trabajadores, pues, y haya más capital disponible, pues se van a requerir más trabajadores también para que puedan funcionar esas máquinas que están allí. Pero si esto es una cualidad del mercado en general. Miren que en Colombia pasa algo muy curioso en ciudades como Medellín y Bogotá, y es que las empresas de tecnología que tienen mucho capital y sobre todo estas de TI, y que no encuentran personal calificado, siempre están elevando y elevando sus salarios. Siempre están elevando sus salarios porque no encuentran la cantidad de trabajadores disponibles para esas industrias. Eh, y tienen capital mucho, y tienen muchas capacidades, pero no tienen la capacidad en cuanto a trabajadores de calidad. Bueno, entonces, estos cambios en la productividad obviamente van a definir un cambio, van a llevar a un cambio en la demanda de los recursos de las empresas. Ahora, también hay otro tipo de cambios exógenos en la demanda que van, en cambios exógenos en la economía que van a llevar al cambio en la demanda de recursos, y es el número de demandantes. Cuando usted ve que los mercados se le amplían, son más grandes, que los mercados también están creciendo en el número de personas que están requiriendo su producto, pues eso va a definir que usted demande más recursos. También el cambio en los precios de los factores de producción y de los recursos relacionados. Cuando lo que usted usa para producir aumenta su precio, pero usted va a necesitar más recursos financieros para poder solventar esta producción. Entonces, todas estas cosas son determinantes exógenos de cuánto demanda las empresas de recursos en el mercado. Vamos a ver, ahorita con unos ejemplos muy, muy claritos, cómo son distintos cambios de exógenos que van a definir distintos cambios en la demanda de recursos. Vamos a verlo más adelante. Bueno, por ejemplo, esto es un cambio exógeno, un cambio exógeno que nada tiene que ver con lo que hagan las empresas. Yo les dije a ustedes acá hace un momentico que las empresas demandaban de las familias, entre muchas cosas, demandaban recursos financieros, ¿cierto? ¿Y dónde sacan esos recursos financieros las empresas? De lo que uno deja guardado pues en la cuenta del banco, si tiene una cuenta corriente en el banco, tiene plata guardada allí. Los bancos utilizan esta plata para pues prestarle a las empresas a fin de cuentas. Entonces, el prestamista final termina siendo uno como familia, coger plática y ponerla pues en una fiducia o algo así para que esta fiducia la ponga a andar. Ahora, el demandante final son las empresas. Y miren ustedes cómo es que una situación muy de la actualidad, como es la pandemia, cambió los recursos disponibles para las empresas en países como Perú y Chile. Ustedes saben que en Chile y Perú se aprobó el retiro parcial de los ahorros por la pandemia. O sea, usted en Colombia, usted guarda cierto porcentaje de su salario para pensión, ¿cierto? ¿Y usted cuándo lo va a sacar? Cuando ya tenga la edad para pensionarse y haya llegado hasta ciertas semanas de cotización. ¿Sabían eso, cierto? O se los explico. Sí, profesor, sí, ya lo sabía.
Entonces, cuando en Perú y Chile, lo que se aprobó fue que usted pudiera retirar una cantidad de esas pensiones, como 10%, hasta en el momento que usted lo requiriera en este momento. Pues muy, muy apropiado pues para poder solventar los cambios de los recursos que uno necesita en el día de hoy. Pero eso también va a afectar los recursos disponibles para las empresas, porque esos fondos de pensiones, por lo regular, no es que se queden quietos y guarden la plata bajo un colchón gigante, no. Estos señores lo que hacen es coger toda esta plata que uno le está guardando de pensión y ponerla a andar en el mercado, ponerla a invertir en negocios, sobre todo en infraestructura, y cosas que no tengan tanto riesgo. Entonces, eso es lo que normalmente se hace. Ahora, lo que se está haciendo es sacando recursos del sector financiero que antes se usaban para poder solventar todos estos proyectos o prestarle a algunas empresas. ¿Sí lo ven? Entonces, todas estas cosas de pensiones y todo se van a temas energéticos, a temas de infraestructura, para que estas actividades siempre tengan financiación. Y ahora, pues con este retiro va a haberse afectado la cantidad de bienes que va, o de cantidad de recursos financieros que va a poder tomar el sector energético y el sector de infraestructura para poder financiar sus actividades. ¿Sí me entienden bien? Sí, pero Sí, señor. la gente al sacar como esas pensiones, pues no van a poder tener los fondos de pensiones como mover el dinero. No, sí, no la misma cantidad que antes, van a tener que destinar otra vez a las personas y entonces van a reducir su liquidez para poder prestarle esas empresas. Ahora, entonces yo les he contado el lado de los, el lado de los recursos y cómo es que las empresas otorgan bienes y servicios a cambio de factores de producción. Ahora, como uno no va con ese objeto, perdón, esas cosas que les estoy hablando es el intercambio real de la economía. Yo, como familia, recibo bienes y servicios, es la parte real de la economía, y otorgo factores de producción, la parte real. Ahora, todo eso tiene un reflejo en la parte monetaria, que es la parte transaccional, que es más fácil de observar. Esa parte, que es la parte monetaria, se conoce como el flujo monetario. Es la parte, el reflejo de lo que en realidad se transó. Porque a fin de cuentas, yo como familia, a mí no me interesa solo tener dinero, sino que yo pueda ir al mercado, obtener bienes y servicios con eso. Cuando el dinero en sí mismo no me está dando esos bienes y servicios, la economía no está funcionando, no está funcionando. Entonces, el flujo monetario es todas esas transacciones reflejadas en dinero, en dinero. Ahora, entonces, el flujo monetario retrata las transacciones reales entre las empresas y las familias. En el mercado de factores, las empresas pagan a las familias el valor de los factores invertidos por ellos en la producción de la mercancía. Es decir, que las empresas van y le dicen a la familia, tome usted, le doy tanta cantidad de la producción que a usted le corresponde por haber participado en el proceso productivo. Las empresas pagan salarios como parte del trabajo, mejor dicho, como retribución al trabajo en el proceso productivo. Pagan intereses como retribución por las inversiones que hizo la familia en el proceso productivo y pagan rentas o regalías a través del gobierno a las personas por el uso de recursos naturales. Y cuando hablo de rentas, hablo de, pues, obviamente, de pagos por arrendamientos y todo eso a las familias y les dicen, vea, tome le pago lo que le corresponde a usted por haber participado del proceso productivo. ¿Bien? Eso es el reflejo de lo que en verdad está pagando la familia. Le paga. Salario es, tómele, usted le corresponden tantos bienes y servicios por haber participado en nuestra empresa, tome tantos bienes y servicios, pero como no puede pasarle una canasta gigante, tome usted tantas cantidades de pescado y tantas cantidades de paga una cantidad de plata que refleja esa participación de la persona
en estar en la empresa y apoyar el proceso de la empresa. Cuando le paga por la inversión, le paga intereses de lo que la persona le prestó. Entonces le está diciendo, de lo que yo produje, tantas cantidades de zapatos, a usted le corresponde tanto por haber invertido en mi empresa. ¿Sí? Pero como no puede ir y pagarle con zapatos, le hago una cierta cantidad en intereses. Cuando le está pagando renta, le está diciendo, gracias por haberme prestado este local tan bonito, tome tantos zapatos. No, le está diciendo, tome tanta plata en representación de los zapatos que produje aquí y a usted le corresponde tantos zapatos. Y cuando le paga por el uso de recursos, le está dando tanta plata, pero lo que el verdad está diciendo es, usted, yo saqué tanto petróleo, le corresponde a usted tantas gotas de petróleo por haberme dejado usar este petróleo y haberme dejado utilizar los recursos naturales. ¿Sí? Ahora, las familias pagan por las mercancías el valor de mercado de ellas. Ellas, como esta transacción que les estoy hablando, la real, pero no sea en el mercado, sino que esta transacción pasa a través de una institución llamada, mejor dicho, la transacción real, como es tan difícil de observar de manera directa, usted tiene que observarla en el mercado. Cuando las personas les pagan los salarios, los intereses, las rentas y todo esto, se hace de manera privada. Ahora, las familias reciben en verdad el valor de todas estas beneficios recibidos en el mercado. En el mercado es donde las familias, momento. El mercado es donde en verdad las familias adquieren el valor de sus inversiones y de sus esfuerzos hechos para que las empresas produzcan. Aquí es donde las familias ven el resultado de sus participaciones. Vamos a verlo aquí más claramente. Para poder ver este ingreso, gasto, vamos a poder a tener que definir las dos categorías habladas anteriormente en dos extremos, familias y empresas. Estas familias y empresas interactúan a través de dos mercados. Está el mercado de bienes y el mercado de factores. ¿Cómo interactúan las familias y las empresas? Primero, las familias, como yo les decía antes, son las oferentes de recursos para que las empresas puedan estar produciendo. ¿Qué es lo que les están proveyendo las familias a las empresas? Les otorgan recursos financieros, ahorros, pensiones, recursos que tengan, los pasan a través de un mercado de factores. Las empresas van a ese mercado de factores a demandar estos recursos y los vinculan a su proceso productivo. Si lo convierten todo este capital que existe, capital financiero, capital humano y capital físico, lo convierten, lo demandan primero, lo vinculan a su proceso productivo, lo transforman y una vez lo transforman, pasan cierto porcentaje de lo que produjeron a bienes y servicios provistos en el mercado de bienes. ¿Con el objeto de qué? De que estos mercados de bienes sean demandados por las familias, pasan aquí y las familias puedan mantener el proceso productivo otra vez, vuelvan e inicien este ciclo, dando más factores al mercado de factores y pase otra vez este ciclo de producción. Si lo ven ustedes acá, este es el ciclo real, en verdecito lo ven ustedes acá, de la economía. El ciclo de bienes y factores. Si lo ven ustedes arriba, el de verde. Sí, profe. Sí, señor. Ahora bien, como yo les decía ahora, estas cosas tienen su reflejo inverso en el lado de monetario. Aquí lo vemos con el signo pesitos. Las familias, cuando fueron a proveer en el mercado de factores, fueron a proveer en el mercado de factores los recursos financieros, sus recursos de capital humano, sus recursos de capital físico, en el mercado de factores, lo hicieron
con el objetivo de adquirir un ingreso por ellos. ¿Cierto que sí? Si usted va y le presta a las empresas, es con el objetivo de que esta empresa le dé un ingreso, que son, ¿cómo se llaman estos ingresos que reciben por los activos financieros? El salario. No, por los activos financieros. Ah, por los activos. Tan solo por la parte de los activos financieros, ¿cuál es? Fácil, muchachos. Ustedes van a tener que vivir con eso toda la vida. ¿Se los digo o les doy espera? Fácil. ¿Cuál es el ingreso total? La parte del ingreso total que viene de mercado de factores a las familias, tan solo por los activos financieros. A ver, Gina, ¿qué piensas? No sé, profe, estaba pensando cuando ya uno se pensiona. Sí, pero ¿qué recibe uno ahí? A ver, les voy a dar como una empujoncito. Tasa de, y, tasa de interés. El interés, ¿no? Cuando provee a las empresas de sus activos financieros, de sus ahorros, de todo lo que uno tiene, es con el objeto, pues, de que estas empresas le devuelvan a uno un interés, ¿cierto? Le pasa recursos de este tipo y espera un interés a cambio. ¿Sí? ¿Gina? Ok, La profe. tasa, la tasa de interés. Ahora, este segundo factor que es el trabajo, que vinculamos tanto el esfuerzo como el conocimiento, ¿qué es lo que reciben las familias a cambio de este factor de producción? A través de ingreso total. Sí, es el salario. Salario, muy bien. Y por último, el uso de los recursos naturales. Pues les digo, las rentas y todas las regalías pues, de los recursos que le pertenecen a la nación. ¿Sí? Pues todo esto que se invierte a través del gobierno en recursos naturales pasa de vuelta como regalías pues, para las familias. ¿Ok? Sí, bro. Listo. Entonces las empresas van y cogen todos estos factores y los demandan y los vinculan a su empresa y los vinculan en su proceso productivo. Y a cambio de todo esto van y pagan lo que acabamos de hablar, pagan intereses, pagan salarios, pagan rentas y se quedan con una diferencia que es como lo que llevan pues para que sus empresas vayan creciendo cada vez, ahorran en nombre de sus empresas y estas empresas al tener cada vez una diferencia entre lo que les entró y lo que salió, entonces ahí es donde la empresa crece, cuando encuentra una diferencia entre lo que pagaron por recursos y lo que proveyeron allí de bienes y servicios provistos. Estos bienes y servicios provistos son de todas las mercancías y bienes y servicios que encuentra usted en el mercado, todo lo que va allá, los celulares, la leche, todas las cosas van allí al mercado de bienes donde las familias van y las demandan y pues pagan una cantidad de mercado allí, ¿cierto? Pagan la familia, no como familia, recibiendo todos sus ingresos, va y paga otra vez con plata en el mercado de bienes a las empresas, le paga un gasto total de consumo y esto termina siendo el ingreso total de las empresas. Ahora, yo les estoy mostrando a ustedes esto como un círculo. Ahora, ¿ustedes cómo pueden mostrarme que esto entonces lleva a que la economía crezca? ¿Por dónde es que la economía crece en todo esto? Si esto es un círculo, siempre va a ser un círculo y nunca va a crecer, ¿cierto? ¿Por qué es que la economía crece cada vez? ¿Dónde está la magia para que la economía crezca?
¿Dónde creen ustedes que está la clave? ¿Está en el mercado de bienes? Si me crece el mercado de bienes, ¿todo esto va a crecer? ¿O qué? A ver, muchachos, participemos. ¿Qué creen ustedes? Juan Carlos está como callado. Profe, yo creo que tiene que crecer el mercado de factores porque así se puede ofrecer pues más factores para la producción y a su vez se puede producir más y se pueden ofrecer más bienes. Claro. Esa es una de las claves muy importantes. Entonces te voy a hacer una contrapregunta. Vas bien, pero es una contrapregunta nomás. Entonces, si las empresas reciben más factores, ¿eso hace que las empresas ofrezcan más bienes? Pues si están en la capacidad de producir más, yo creo que sí, profe. ¿Y de qué depende esa capacidad? Capital, también de si tienen la mano de obra suficiente y pues también la maquinaria, por decirlo así. Pero entonces también tendría que crecer Maquinaria es uno de esos factores. Entonces, ¿por qué la empresa, al recibir mayor cantidad de factores de entre esos financieros, por qué la empresa va a producir más? Primero, tú lo dijiste, porque es más eficiente, ¿cierto? Pero, Tendría que crecer pero también la demanda, ¿cómo? No. tendría que también crecer la demanda para poder Ah, producir más. bueno. Entonces, eso es otra cosa que tú estás vinculando después. Sí, está muy bien. Entonces, esta empresa tiene que ver, tiene que observar el mercado de bienes y decir, voy a producir más y es posible para mí, entonces poder vincular mayor cantidad de recursos, porque yo veo que el mercado de bienes está creciendo, las familias están requiriendo más, entonces voy y pum, mando más bienes y servicios, demando mayor cantidad de factores esta vez y vinculo más bienes al mercado. Entonces las familias, espera también que las familias reciban esos bienes y comiencen a producir y comiencen a requerir y a mandar más recursos al mercado de factores y así que funcione el círculo así. Pero Entonces hay entonces, que, una de las dos claves es que las empresas, Nicolás, ¿vas a decir algo? Perdón. no, o sea, con lo que nos está diciendo, entonces, todos los factores que están ahí, o sea, dependen, dependen para que aumente la economía, ¿sí? Sí, es que O sea, no las es dos solamente cosas tienen que uno, estar sino metidas. que, digamos, o sea, los dos mercados tienen que aumentar para que aumente. Claro, no puede haber un desequilibrio donde no se demanden mercados de bienes, todo esto baje y que lleve a las familias a no generar los ingresos suficientes a las empresas y entonces no demanden factores. ¿Sí me hago entender? No puede crecer el mercado de factores solamente y el mercado de bienes quedarse estático. ¿Cierto que no? No puede. Tiene que No. crecer tanto el mercado de bienes y el mercado de factores. ¿Señor? Sí, sí, profe. Si la economía llegase a crecer tan solo en el mercado de bienes, por el otro lado, que fuera que tan solo se consume y se produzcan bienes, y que esto de acá, de mercado de factores, no crezca, es decir, que no aumente la cantidad de capital que se está vinculando, capital financiero, ni aumente el capital humano, ni los recursos, pues esto no crece y las empresas no tienen cómo demandar recursos para poder vincular acá. Entonces estas dos cosas tienen que crecer de manera a la par. La cantidad de recursos financieros, la cantidad de capital humano, recursos y los bienes finalmente demandados. Todo eso tiene que crecer a la misma vez. Cuando sean una cosa que crece más que la otra, pues va a haber desequilibrios en el mercado. Ahora, otra cosa muy importante que necesita la economía es que las empresas siempre puedan estar yendo al mercado de factores sin mayores trabas y poder reclamar estos factores productivos, que puedan encontrar siempre esto y que no encuentren un atolladero aquí que les diga, no, usted no va a poder pedir plata prestada, la empresa no va a poder aumentar su cantidad de recursos
y a la vez no va a poder producir estos bienes y servicios. Y si no encuentra personal tampoco, si hay una restricción a la oferta de trabajo, entonces esta gente no va a poder vincularse, no va a poder generar los bienes y servicios. Entonces depende de que crezcan armoniosamente y también depende de que no haya obstrucciones antinaturales en este círculo. Ahora, ¿todos han entendido esto? ¿O alguien tiene alguna duda? Profe, o sea que a la final entre todos se complementan, ya. ¿Cierto? Sí, entre todo se complementa. Entre todos se complementan. Los ingresos y las demandas. Entre ellos, oferta y demanda, entre familia, mercado, de bienes, factores, las empresas. Igual, Claro. si no hubiera personas que comprasen, no habría empresas. Sí, exacto. Sería- Entonces, se No, tiene no que hubiera un demandar. flujo de gasto. Claro. Sí, señor. Este flujo circular de ingreso-gasto pues, puede verse de manera muy sencilla, no sé cómo lo piensan ustedes, pero es lo que fundamenta lo que es el estudio más adelante que vamos a ver de mercado financiero, de mercado de factores y todo eso. Bueno, entonces vamos en la siguiente diapositiva a ver qué es esto de mercado de factores. ¿Me permiten? Si todos tienen bien esto entendido. Sí, señor. Ok. Sí, profe. Con unos ejemplitos, intentando explicar lo que vimos hace rato acerca de la demanda de recursos. En realidad, lo que hacen las empresas para poder solventar su proceso productivo es ir al mercado de factores, o sea, el de la derecha, acá, e ir a demandar unos recursos que vienen de distintas formas, recursos financieros, yo me vuelvo latoso a veces repitiendo, recursos financieros, recursos de capital humano, recursos físicos. Este es uno de los principales, el segundo, es los recursos de capital humano, mercado laboral. Es muy común escuchar entre la gente, oferta laboral, se necesita tal persona. ¿Eso está bien dicho? No me gusta para nada cuando dicen eso, yo como que... uy. ¿Ustedes qué piensan? ¿Eso está bien dicho o mal dicho? Oferta laboral, se necesita tal persona. ¿Usted qué está haciendo como empresa? ¿Está, verdad, ofreciendo algo, está necesitando algo, está demandando algo? ¿Qué creen ustedes? Pues, como lo dice la mayoría de gente, está mal. Es demanda laboral. Cuando la gente dice, requiero personal para hacer tal labor, está demandándola para poder vincularlo a su proceso productivo. Está yendo al mercado de factores y requiriendo un factor principal que es el trabajo, la fuerza laboral. Entonces, vamos a ver el mercado de este factor, mercado laboral, en una situación muy precisa como es la época de pandemia. Miren ustedes lo siguiente, muchachos. Este mercado laboral se comporta como cualquier otro mercado de cualquier cosa. Entre más alta sean las cantidades que están en el mercado, entre mayor sea la cantidad, perdón, entre mayor sea el precio de la mercancía, en este caso el salario que reciben los trabajadores, mayor va a ser la cantidad de trabajadores que van a estar dispuestos a ir al mercado a ofrecer su fuerza laboral, ¿cierto? Entre más ofrezcan por un trabajo, más gente va a ir a buscarlo, ¿cierto? Pues es que usted ve tanto reggaetonero y tanta cosa, porque esa gente gana muy bien. Entre más salario van recibiendo esta gente, más... Señor, señora, Tina, Tina, se prendió el micrófono. Apagarlo. Un momento. ¿Cierto, muchachos? Sí, profe. Gina tiene como mal el micrófono, entonces se lo apagué. De pronto está dañado. Entre mayor cantidad de plata
ofrezca un trabajo, mayor cantidad de trabajadores van a ofrecerse allí. Ahí aumenta la oferta laboral, ¿qué quiere decir? Más personas van al mercado a pedir a decir, bueno, yo puedo trabajar en esa labor, voy a trabajar como reggaetonero, pues, acá, porque más están pagando eso. Cuando el reggaetón se vuelva menos popular y ofrezca menos plata, pues entonces la gente va a ofrecer menos cantidades de trabajo como en esta labor. Y por el lado de la demanda laboral, es como las empresas requieren este recurso con respecto al salario. Entonces, entre mayor sea el salario que hay que pagarle a una labor, menos cantidad uno va a necesitar de eso. Uno sí, pucha, pero es que las aseadoras están a 3 millones de pesos el mes. No, yo prefiero hacer el aseo yo mismo, porque están costando mucho. Y cuando la persona o la cantidad de trabajadores perdón, el salario comienza a bajar de esta labor, uno ve como una reducción. Ahora bien, este mercado laboral tiene un equilibrio natural, donde la oferta y la demanda se encuentran. ¿Sí? Cuando la demanda y la oferta encuentran el equilibrio, cuando se cruzan, es aquí. Cuando están la curva de oferta y la curva de demanda cruzadas, es aquí. ¿Qué significa esto? Esta cantidad es la cantidad donde la demanda y donde la oferta no van a querer moverse y dicen, bueno, este es el salario normal que se paga en esta labor. ¿Sí? ¿Sí, muchachos? Sí, profe. Ahora, yo les decía que hay unos determinantes ajenos a las labores de la empresa que van a llevar a que las empresas demanden más o menos recursos. En este caso, donde hay un cambio de este tipo como la pandemia, y es que las empresas van a necesitar menos trabajadores y van a decir, no, yo no voy a recibir tanta demanda por mis bienes y mis servicios. O sea, es decir, esta parte de la izquierda se achicó, se volvió más pequeñita. Como las familias no van a necesitar la misma cantidad de bienes y servicios por pandemia, porque no van a poder salir, no van a poder consumir tanto ni combustible, no van a poder consumir, primero no van a salir, entonces no van a consumir tanto combustible, no van a poder recibir servicios como en un restaurante normalmente, ¿no? Entonces la demanda va a caer enormemente. Al haber ese cambio exógeno en el mercado, va a hacer que las empresas vayan a demandar menos recursos laborales en el mercado. Entonces, miren aquí la situación que se da. La demanda sufre un cambio exógeno que la lleva a demandar menos y menos personas. ¿Qué pasa con el precio del trabajo? Es decir, el salario en este mercado cuando se dio este cambio. ¿Qué pasó con el salario después, visto el cambio en la demanda del factor? ¿Quién me dice? O sea, ¿Qué pasó? cuando hubo menos demanda, O sea, lo que pasó fue que las empresas vieron que se cayó la parte de acá del mercado de bienes, sí, sí, ¿cierto? Se disminuyó la cantidad de bienes y servicios, ¿cierto? sí, Ese es el primer cambio brusco que se dio en época de pandemia, porque las personas no podían, primero, salir, no consumen casi combustible, no consumen casi comida, pues, bueno, o mejor dicho, comida por fuera de la casa, no consumen muchas cosas. Entonces, ¿qué hacen las empresas después? Demanda menos recursos. ¿Qué demandaron menos? Menos trabajadores, ¿cierto? Entonces la demanda laboral se achicó. La demanda laboral sufrió todo este cambio. ¿Sí ven? La línea punteadita que está acá de segunda. ¿Ok? sí. O sea que digamos puede que les tuvieron que comenzar a pagar menos a los trabajadores. Eso se dio como segunda consecuencia. Primero, se demandaron menos trabajadores, ¿cierto? Sí, Sea, Ahora, no se contrató personal nuevo y las vacantes que habían se disminuyeron. claro, exacto, como dice Ana María allí. Entonces, esto es que el personal nuevo, no hay personal nuevo, porque las empresas no van a contratar más personal, sabiendo que están en incertidumbre. Y a la vez, los
los personal, no hay nuevas demandas. Ah, y también, como decía Nicolás, pues se salieron de mucho personal que había. ¿Ok? Pero entonces, ese cambio no es en sí el que llevó a que el salario cayera, como ustedes ven acá. ¿Por qué creen ustedes que hace que el salario otra vez caiga? O caiga, la empresa no puede decidir el cambio en el salario, no lo puede hacer unánimamente. No va a decir, no, yo les bajo el salario a todos. Eso es más difícil de ver. ¿Qué es lo que va a hacer que el salario comience a caer? Que no hay dinero circulando, no hay crecimiento en la economía. Pero antes de eso, ¿qué ustedes ven acá, aquí en la parte de solamente del mercado laboral, que va a llevar a que el salario caiga? La oferta laboral, Tampoco va a haber oferta. De pronto, señor. o sea, de pronto van a haber muchos trabajadores pues con esa oferta laboral. La oferta no cambió, ¿cierto, Ana María? No, la oferta no cambia. Lo que hace es que esa mano de obra, como va a haber más disponible, sea más económica. Claro, como hay la competencia entre los trabajadores, entre los oferentes, es la que lleva a que el salario sea más bajo. Es decir, si hay más gente que está desocupada, gente que no encuentra donde trabajar, pues los poquitos que sí encuentran, pues lo hacen a un salario cada vez menor o en condiciones más, más difíciles, ¿cierto? Van a decir, bueno, no, pues, ya, está muy difícil, necesito cualquier cosa. Entonces, esto es lo que se da en esta situación. Los salarios comienzan a caer por la misma competencia entre los trabajadores, porque se mantuvo igual. El número de trabajadores disponibles se mantuvo igual y en cambio las empresas demandan menos. ¿Ok? Entonces, si ven ustedes como un cambio en el mercado de bienes llegó a un punto a donde la gente disminuía su salario de equilibrio. O sea, si ve que todo está conectado, si ve cómo se Sí, profe. conecta todas las cosas, un efecto que usted podría creer que está ajeno al mercado de factores se comienza a articular a partir de todo esto y llega a este punto. ¿Cómo es que un cambio en la demanda de bienes llega a afectar el mercado laboral y termina bajando los recursos? Ahora, miren lo que pasa en el lado de los fondos crediticios. Vamos al otro lado perdón, a otro de los ítems del mercado de factores, que es los fondos crediticios. Ay, perdón. Está muy pegadito. Ya les dije, las empresas necesitan para producir recursos que son los mercados, los fondos crediticios, pues ahí están las pensiones, están las cuentas corrientes, todas las cosas que la gente tiene guardadas y también requieren personal y requieren recursos físicos. Pero entonces, lo estoy diciendo, referente al primero de todos estos capitales, que es el capital financiero, la gente ofrece estos fondos crediticios a través del mercado de factores y a la vez las empresas los demandan. Entonces, díganme ustedes, muchachos, ¿cómo es que podría, a eso ustedes le pueden atinar, cómo es que podría afectar la cantidad de retiros de fondos crediticios como el ahorro, como en pensiones y las cuentas de ahorro y todo esto, a la tasa de interés de la economía? ¿La ¿Cómo es tasa va a que, aumentar, profe? sí, sí, cuál es el mecanismo a través del cual aumenta ese cambio pues bien? ¿Cuáles son la cadena de eventos que llevan a que un cambio en las ofertas de fondos crediticios llevan a que suba la tasa de interés? Pues, profe, yo creería que como empieza la gente a retirar lo que hay disponible en bancos para hacer préstamos,
Entonces hay menos flujo de efectivo para hacer esos préstamos, lo que hace que el dinero sea más valioso y por ende cobran más interés. Dijiste perfecto, Ana María, dijiste perfecto. ¿Todos entendieron? Sí, profe. Y lo voy a explicar más a detalle. Como, a Gina, dinos. No, sí, profe, sí entendí. Vamos a explicarlo un poquito más en detalle. Primero, la oferta de fondos crediticios es lo que hay disponible para que las empresas reciban en sus empresas y puedan invertir. ¿Ok? Eso, y esto oferta viene dada por las familias, por las pensiones y todo esto. Si las personas comienzan a sacar de sus cuentas de ahorros, comienzan a sacar de sus fondos de pensiones, si tienen el permiso, pues, y si comienzan a sacar todos estos recursos, entonces la oferta ya no pasa a ser esta, sino que sufre una contracción que la lleva a ser esta punteadita que está arriba, ¿cierto? Como a fin de cuentas, la demanda y la oferta responden a la tasa de interés que haya en el mercado. Entonces será así. Entre mayor tasa de interés tenga o algún servicio financiero, pues la gente va a querer meter más plata en esos recursos, ¿cierto? No, si la tasa de interés es alta en una cuenta de ahorros, pues más personas están dispuestas a meterle plata, plata, plata para que esto sea prestado finalmente a las empresas. Y a la vez, la demanda es negativa frente a la tasa de interés. Es decir, entre más alta sea la tasa de interés, pues las empresas van a comenzar a demandar menos y menos depósitos. ¿Cierto que sí? Entonces, como decía bien Ana María, cuando las familias comenzaron a retirar y comenzaron a verse menos fondos crediticios, entonces la oferta sufrió una contracción que hace que sea mucho más valioso los fondos disponibles. La plata disponible que hay en las entidades financieras se vio mucho menos que antes, hay menos depósitos disponibles, entonces el banco, primero, tiene que desincentivar que las personas saquen plata. Primero, ¿cómo lo hace? ¿Cómo hace eso de que desincentivar que las personas sigan y sacando plata? ¿Cómo desincentiva eso, muchachos? Profe, ¿me repites, por favor? Lo que tiene que hacer el banco y los bancos para evitar que las empresas, las familias sigan y sigan sacando plata y se disminuya mucho la oferta de fondos crediticios, es que, ¿cómo hace un banco para decir, familias, venga, no saquen toda la plata que tengan guardada acá? ¿Cómo hace para incentivar esa sacada de plata? Intereses sobre el dinero ahorrado Claro, o le aumenta guardado. los intereses. Sí, le aumenta los intereses, venga, te doy más intereses, no me saque la plata. Eso significa que en el futuro va a recibir más plata a la familia. Entonces va a decir, bueno, ok, no voy a sacar todo, voy a dejar más. Por el otro lado, por el lado de la demanda, subir la tasa de interés, es decir, a las empresas, ojo, no esté pidiendo plata prestada cada rato, porque de hecho los fondos son poquitos, pero la tasa de interés va a ser muy alta. Entonces la empresa, que es la demandante del fondo crediticio, va a decir, no, está muy caro esos créditos ya. Entonces se encuentra un nuevo equilibrio donde las familias no van a sacar todos sus recursos porque la tasa de interés ya es alta y la demanda de los fondos crediticios comienza a bajar porque la tasa de interés de vuelta es muy alta para pagar esos créditos. Entonces ahí se encuentra un nuevo equilibrio, una tasa de interés más alta y hay menos depósitos. ¿Ok? Ok. Sí, profe. Entonces, ¿qué creen ustedes que que debería hacerse como país para que esta vaina vuelva al nivel natural que se estaba manejando antes? Una tasa otra vez más baja y que a la vez la gente vuelva a tomar, haya otra vez depósitos y las empresas vuelvan a demandar. Esto se da de forma natural, lo que estoy diciendo, esto se da de forma natural. Pero ¿cómo haría una intervención financiera monetaria para evitar que esta contracción se dé, donde se subió la tasa de interés y se disminuyó la cantidad de depósitos? ¿Qué harían ustedes como Banco de la República? No sé. Ustedes que leyeron la noticia, la estaba leyendo al principio de la clase María Paula, ¿cierto?
Bajarle los intereses que estaban diciendo. ¿Cierto? Entonces, la idea es volverle a meter depósitos a la economía, pero ¿cómo hace la economía de forma casi que artificial, volver a meter depósitos y recursos y volver a aumentar la oferta de fondos crediticios? Un poco más. Pues, profe, primero el Estado tendría que invertir otra vez, o sea, el Banco de la República tendría que darle dinero a los bancos, hacerle préstamos a un interés más bajito que estaban manejando, para que así mismo los bancos puedan hacerlo a las personas del natural. Claro, eso es lo primero. ¿Y la otra? El encaje bancario El encaje bancario. tiene que disminuir. Disminuir el encaje bancario, con eso se incentiva pues que los bancos tengan cada vez menos depósitos guardados y aún puedan tener otros, bueno, que un porcentaje de los depósitos que deben tener guardados sea cada vez menor y entonces puedan tener un colchón del cual prestarle a las personas, prestarle otra vez a las personas, pues viendo que no tienen esa obligación de guardar tanta plata como antes. Vamos a ver otro tipo de situaciones que se dan la demanda de factores antes pues del descanso, ¿sí? A las 8 el descanso. ¿Parece Sí, bien? Bueno, resulta, muchachos, que como les decía, otro tipo de recursos son los físicos, el capital físico, los recursos que son necesarios para poder producir. Entre ellos están los mineros energéticos. La demanda de los factores, o el cambio en la demanda de los factores de recursos mineroenergéticos también, también da como resultado cambios en los precios de estos recursos mineroenergéticos. Por ejemplo, muchachos, les voy a hacer esta pregunta. ¿Cómo cambió o qué, en qué derivó el cambio de la pandemia en el mercado del petróleo? O sea, lo de la pandemia derivó en qué? En la demanda de petróleo o en la oferta de petróleo y por ende en el precio del petróleo. ¿Qué fue Pues, lo que hizo, señor? pues que había mucha oferta de petróleo y pues como casi todos los países, pues todos los países estaban encerrados, había poca demanda, entonces pues hubo mucha oferta y el precio del petróleo pues disminuyó. Así es. Sí, exactamente. De hecho, el precio del petróleo llegó a un momento en que fue negativo. Sé cómo alguien puede decir que un precio es negativo. Bueno, eso era que no tenían dónde guardarlo, ya se habían llenado todos los depósitos y entonces necesitaban sacar y decir, bueno, llévese esto y yo le pago porque se lo lleve el petróleo. O sea, llegó un momento en que fue así. ¿Por qué? Porque la demanda global de petróleo se disminuyó. Sobre todo en China, sobre todo en Estados Unidos también se disminuyó, pues porque la gente no estaba consumiendo la misma cantidad de petróleo, de combustible, las empresas no estaban trabajando al mismo nivel que antes, se demandó menos factores y eso terminó disminuyendo y como la oferta siguió igual, porque los países productores no se pusieron de acuerdo y seguían produciendo lo mismo, entonces el precio terminó siendo negativo. Bueno, no, vamos más bien a parar en este punto y les voy a mostrar enseguida con datos reales cómo es que esto se dio. ¿Listo, muchachos? Entonces, listo, profe. me permiten, voy a dejar de grabar porque es que siempre había unos minutos ahí de receso que ya quedan grabados y como que inútilmente. Entonces, más tarde empiezo a grabar otra vez. Si tienen alguna duda, me dicen.